Tsukimonogatari. Tsukimonogatari, y probablemente toda la franquicia, tiene un problema para mantener la atención del espectador, lo reconozco. Esto es algo de lo que he hablado muchas veces, el hecho de perderse en medio del diálogo solo para retroceder y no perderse ninguna información importante. Es así porque el ritmo del espectáculo, aunque apenas tiene acción o una animación muy fluida, es muy rápido. Los diálogos vienen en lo que me gusta llamar muros, masas de palabras que nunca dejan de llegar, y el guión siempre muestra escenarios y puntos de vista interesantes, para nuestro placer o desagrado, que alejan la atención de la información. Creo que la ejecución podría ser mucho más interesante si hubiera pausas entre los diálogos. Y ver anime subtitulado ciertamente no ayuda. Este es un espectáculo que comienza sin dar mucho sentido al tiempo. Es fácil para los fans entender cuándo se estableció mirando las precuelas y las secuelas, pero como a simple vista es difícil ubicarse y reconocer lo que sucedió y lo que no. Eso es algo que también mantuvo mi atención fuera del diálogo mientras estaba buscando pistas. Hablemos ahora del primer episodio. Comparte un problema común con Nisei Monogatari con el fanservice sin sentido que ofrece. Se perdió un episodio completo solo para romper el dedo del pie de Araragi, mientras que todo el conflicto podría haberse entregado con mucho menos tiempo de pantalla y relleno. Todo eso para que pudiéramos pasar un tiempo con Tsukiji, un mal personaje en general, para desarrollar casi nada. La verdad es que el nivel de fanservice en esta entrega llega a ser atroz, incluso llegando a niveles de Nisei Monogatari. Es muy difícil mantener la atención cuando Araragi está prácticamente a un paso de contacto sexual directo con sus hermanas. Y por desgracia en Tsukimonogatari no está Kaiki para al final salvar el día como en Nisei Monogatari. Aunque la animación y la música están pulidas y el material temático es prometedor, Tsukimonogatari es, en última instancia, un arco insatisfactorio y poco atractivo que no proporciona ningún sentido concreto de progreso. De nuevo, el primer tercio de Tsukimonogatari se parece mucho a Nisei Monogatari. Araragi es objeto de burlas por parte de sus hermanas precoces que abusan físicamente de él y se burlan de él, reafirmando su relación como la menos simpática de toda la serie Monogatari. Después de disfrutar de una secuencia de baño extendida con connotaciones incestuosas, la historia se arrastra lentamente para confrontar la creciente naturaleza vampírica de Araragi cuando se da cuenta de que ya no puede ver su propio reflejo. En el lado positivo del espectro, todo se relaciona con la creciente naturaleza vampírica de Araragi. Si rescata a sus hermanas y Kanbaru, como lo ha hecho en el pasado, afirma su comodidad y su inmortalidad por el bien de los demás. Sin embargo, tiene que superar su complejo de héroe, ya que el hecho de no aprender a controlarse a sí mismo tendrá consecuencias a largo plazo. Y ahora, con la comprensión de que su mitad vampiro tomará ventaja sobre su mitad humana si sigue siendo herido indiscriminadamente, también a corto plazo. Uno de los principales problemas de esta serie, y el principal que impide que sea particularmente atractiva, es la falta de una lucha significativa o compleja. Presenta el dilema de Araragi de una manera comprensiva, aunque predecible, y habla extensamente sobre él, aunque cuando todo está dicho y hecho, se ha aportado poco al personaje en cuanto a la progresión. Por supuesto que se apresuraría a ayudarlos, la audiencia sabe que se apresurará a ayudarlos, e incluso dice abiertamente que se apresurará a ayudarlos. Es difícil justificar por qué se está poniendo tanto énfasis en Araragi en una etapa tan avanzada de la franquicia Monogatari, particularmente cuando no le agrega nada y estuvo al borde de la ausencia durante gran parte de la segunda temporada. Sus narraciones se sienten demasiado repetitivas, particularmente después de los primeros 30 episodios de Monogatari, y en contraste con Kaiki, Nadeko o Hanekawa, se sintió como si la experiencia hubiera sido más interesante si Yotsuji o incluso Shinobu hubieran sido los narradores. Si este arco hubiera seguido inmediatamente a Nisei Monogatari, el tono y la comedia se habrían sentido menos fuera de lugar. Ver a Araragi mirar fijamente el vestido de Yotsuji durante 10 minutos se siente como una reliquia no deseada del pasado. Ni siquiera hay una lucha física. Encuentran a Tadatsuru, lo derrotan en un solo ataque con los planes más básicos y eso es todo. La naturaleza autoritariamente amenazante de Uji no agrega mucho aquí. Ella regaña a Araragi de una manera menos sutil de lo habitual, aunque ya se ha establecido que él sabe que ella es una amenaza potencial, por lo que su incitación no agrega mucho. Kagenui es burlona y se pasa con la exposición.
Mientras Araragi sube la montaña mientras mira hacia abajo de la falda de Yotsuji y la franquicia parece estar tratando sus sentimientos como algo nuevo, es difícil simpatizar con Araragi, dada su objetificación de ella, o pensar que Yotsuji es algo más que una muñeca desalmada si es lo que se pretendía o al menos es lo que yo interpreté. En términos de progresión general, esta es la entrada más flácida en la serie Monogatari hasta la fecha, incluso superando a Oni Monogatari, porque al menos tuvo un final sustancial, aunque desinflado. El lado positivo aquí es la pequeña escena entre Senju Gaara y Araragi al final, ya que ella parece muy diferente de la reina de hielo al comienzo de Bakemonogatari y se ve una regresión en su personaje. Los personajes de este arco son apenas mejor que su historia. Los intentos de hacer que Araragi vuelva a ser interesante fracasan porque sus cualidades siempre se han revelado a través de la forma en que interactúa con los demás, y dado que todo esto ya se ha hecho antes, Tsukimonogatari necesitaría algo especialmente inusual para que esto funcione. Si hubieran tomado el enfoque de Nekomonogatari y hubieran tenido una introspección densa y contemplativa, señalando las fallas de Araragi y lidiando con ellos dentro del marco de una trama que representaba una amenaza legítima para él y su familia, entonces este arco podría haber estado mejor. Los personajes secundarios quizás se traten aún peor, porque en lugar de permanecer estáticos, algunos de ellos regresan a su estado anterior. Las hermanas de fuego y Shinobu actúan de una manera muy desagradable y muy parecida a la de Nisei Monogatari, mientras que Kagenui no agrega nada más que malicia y exposición. Incluso Ouji no puede salvar este arco, ya que esencialmente solo insulta al elenco. La chispa más brillante del elenco de apoyo es Sensou Gahara, que parece un personaje completamente desarrollado. Lamentablemente, solo tiene minutos con Araragi de manera muy casual por lo que su aporte para mitigar la sangría de este arco es casi nulo. Koyomi Monogatari. Koyomi Monogatari es lo que considero la temporada de relleno saltable de la serie Monogatari. A diferencia de las temporadas televisadas más intrincadas, esta temporada de Ona consiste en historias cortas de 10 minutos mucho más simples que tienen lugar en diferentes partes de la serie. Si bien creo que los fanáticos más devotos disfrutarán de estas historias secundarias y verán más de sus personajes favoritos, solo hay un par de episodios que en realidad se relacionan con la narrativa general principal. Muchos de los episodios se sienten bastante inútiles. Como tal, Koyomi Monogatari es bastante decepcionante en comparación con el nivel de narración medio de la serie. Esta parte es definitivamente solo para fanáticos existentes que disfrutan de las interacciones de personajes menos sustantivas de la serie Monogatari. Koyomi Monogatari recicla sus temas de apertura de temporadas anteriores, lo cual es una pena. Personalmente me hubiera gustado ver nuevos openings. Por suerte, hay un nuevo tema final, With, el cual es bastante bueno. En general, diría que vale la pena ver esta serie de Ona si a alguien realmente le gusta la serie y no importan algunos episodios de relleno que son ligeros en sustancia. Realmente no hay mucho que pueda decir, son 12 episodios de 12 minutos donde los personajes simplemente hablan. Y tratándose de Monogatari uno ya puede imaginar eso de hablar. En un capítulo literalmente hablan sobre una piedra. ¿Es eso material de calidad? Yo lo llamo fanservice dialéctico. Yo no sé cómo se puede disfrutar de un contenido tan vacío e inerte. Ciertamente es mejor esto que Tsukimonogatari, pero a estas alturas yo pido algo más que conversaciones sobre el tiempo o las piedras. Lo único que vale la pena es el último episodio, que es como un preludio a Owari Monogatari. Como serie es un contenido vacío y se puede saltar ya que no aporta absolutamente nada. Owari Monogatari primera temporada. Fórmula Ouji no solo es un misterio de habitación cerrada, son 40 y tantos minutos de diálogo que no están exactamente justificados por su contenido. Si no hubiera preguntas filosóficas y aulas de diseño abstracto, podría concluirse en 10 minutos o 20. En cambio, uno pasará aproximadamente el 5% del arco viendo a Ouji y Araragi resolver un rompecabezas aparentemente sin importancia. Es un arco interesante pese a tener mucha exposición, está carente de material típico de bragas, ecchi e insinuaciones incestuosas. Son dos personajes hablando sobre distintos temas conectados e intentando resolver un misterio. Casi se llega al punto intrascendente, pero eso se salva con una elegante transición al segundo arco. Así surge Pérdida Sodachi y su gemelo unido, Acertijo Sodachi, que van más allá de la tarifa estándar de la serie.
Es quizás la historia más directa y madura que ha dado la serie Monogatari, que trata sobre la mudanza de una compañera de clase y las circunstancias desconocidas de su familia. La interpretación fantástica, o debería decir fantasmagórica, de Marina Inoue de Oikura puede provocar escalofríos. A diferencia del arco anterior, hay un sentimiento de consecuencia en cada palabra murmurada o gritada, lo que ayuda a retratar el estado mental destrozado de Oikura con bastante eficacia. Es un enfoque que la mayoría de los artistas no se atreverían a tomar, por lo que agradezco de todo corazón el esfuerzo y la delicadeza puesto en manejarlo. Todavía hay puntos ásperos en el camino, como algunos chistes de tetas y algunas discusiones fuera de tema, pero son lo suficientemente menores como para ser excusables de inmediato. El arco de Sodachi Oikura es un drama. Una montaña rusa emocional gigante. Ni siquiera sé exactamente qué decir al respecto, aparte de que me conmovió. La trama es la mejor de cualquier arco y está desarrollada de forma magistral. Trata sobre el trauma infantil, la confianza, la responsabilidad y las expectativas interpersonales, la tragedia y la reconciliación con la realidad mientras se lucha por la felicidad. El arco de Sodachi es extremadamente profundo y serio y sobre todo profundo en temas maduros. Tanto la tragedia como la regularidad de esta trama, junto con el estilo de la serie Monogatari, la hacen verdadera obra única. La trama del arco de Sodachi se maneja y ejecuta como un misterio trágico y se resuelve con elegancia. Narrativamente sí, está por debajo del arco de Kaiki y de Kizumonogatari, pero en cuanto a temas a tratar es el arco más profundo y el que mejor trato recibe. Y a continuación me gustaría explayarme un poco más sobre este arco. La serie Monogatari suele abordar los demonios internos de uno, representados por rarezas, fantasmas y espíritus en el transcurso del arco narrativo específico de un personaje. Oikura marca una desviación significativa de esta norma establecida, ya que su problema no es causado por ninguna rareza ni fantasma. No hay un cangrejo, caracol, mono, serpiente, tigre o gato como manifestación física de sus problemas personales. En cambio, solo hay una amargura venenosa y progresiva que sale de la punta de su lengua como si estuviera a punto de vomitar sobre quien quiera que esté hablando. Cuando era niña, Oikura se muestra retraída y hosca. Colocada bajo la custodia protectora de los padres oficiales de policía de Koyomi Araragi, Oikura no hace nada más que acurrucarse en una pelota y ver cómo el joven Araragi juega con sus dos hermanas menores y su amiga, Nadeko Sengoku. Avanzamos rápidamente una década y poco ha cambiado. Oikura todavía se acurruca como si estuviera a punto de ser golpeada, o tratando de alejarse de todo mientras al mismo tiempo está hirviendo de rabia. Muy poco en ella parece haber envejecido aparte de su odio. Su peinado es el mismo. Sus accesorios para el cabello son los mismos. Sus ojos ahora están llenos de desprecio total en lugar de la mezcla de ira y miedo que tenía cuando era niña. Toda esta acumulación cáustica se descarga en Araragi cuando los dos se reencuentran en su último año de secundaria. Para Araragi, solo tiene los recuerdos de Oikura de hace años y el breve recuerdo de ser un tutor de matemáticas para ella. Sin embargo, Sodachi Oikura de la escuela secundaria, una hada de las matemáticas en palabras de Ouji, tiene un temperamento completamente diferente por varias razones. La primera es que inicialmente solo se la ve desde la perspectiva de Araragi en flashbacks. Él la recuerda como una niña amable y curiosa que amaba las matemáticas, nada más. Su rostro siempre está obstruido o medio mostrado, debido a la falta de recuerdos de Araragi, aunque todavía parece más feliz que la joven y hosca niña en la casa de Araragi unos años antes. El comportamiento más feliz de Oikura también tiene que ver con el hecho de que estaba tratando de refrescar la memoria de Araragi de cuando se había quedado en su casa anteriormente, animándolo así a salvarla de su horrible y abusiva vida hogareña. Al elegir regresar a casa cuando era una niña, Oikura fue abusada aún más, ahora con el conocimiento de que no todas las casas eran como la suya. Ver a Araragi más tarde en la secundaria debe haberle parecido como un salvavidas, ya que fue su casa lo que le hizo darse cuenta de la gravedad de su terrible situación. Sin embargo, para la mayor Oikura de secundaria, sus acciones de secundaria ahora se encuentran con un torrente de autodesprecio e ira. Odia a Araragi por no recordarla, tanto en la escuela primaria como más tarde en la secundaria, pero más que eso, Oikura odia y se culpa a sí misma por la muerte de su madre, a pesar de que no es culpa suya. Oikura también odia como el niño que inicialmente le hizo darse cuenta de lo horrible que era su vida, un niño que ni siquiera la recuerda, intenta salvarla.
Esto es expulsado hacia afuera no a través de ningún tipo de ser sobrenatural, sino en un torrente de palabras afiladas y una eventual pelea a puñetazos con Hitachi Sensouhara. Al visitarla en su casa, Oikura le pide a Araragi que siga siendo su villano para no tener que culparse a sí misma ni a su madre. Los años de abuso y abandono sin ningún tipo de liberación han pasado factura hasta el punto en que Oikura no sabe de cómo dejar de lado su odio hacia sí misma. Owari Monogatari continúa mostrando su rostro medio obstruido, acurrucado en una silla o ensombrecido como manifestaciones visuales de su soledad y desesperación. Convertir a Araragi en un villano en realidad no ayudará a Oikura, solo juega con el autodesprecio y las inseguridades de Araragi, pero es lo único en lo que puede pensar cuando nadie en su vida le ha enseñado cómo ser amable más allá de querer algo de él. Es fácil porque le da una salida sin tener que ser introspectiva. Sin embargo, Owari Monogatari la obliga a tomar el camino difícil gracias a Tsubasa Hanekawa. Hanekawa sabe lo que es pertenecer a una familia abusiva y culparse a uno mismo por sus acciones. Ella le dice severamente a Oikura que la felicidad es esquiva e incomprensible porque Oikura no está tratando de ser feliz. Si hubiera sido alguien más quien le hubiera dado este discurso a Oikura, podría haber derivado fácilmente en culpar a la víctima, pero debido a que es Hanekawa, Oikura levanta la cabeza y escucha. Hanekawa no está diciendo nada que Oikura no sepa, pero aún así se necesita un toque hábil y experimentado para obligar a Oikura a escuchar. Ella no le dice a Oikura que el abuso de su padre o la negligencia de su madre es culpa de Oikura. Esto también se extiende a las circunstancias de la muerte de la madre de Oikura más adelante en la serie. En cambio, Hanekawa le advierte a Oikura que la felicidad también está relacionada con si ella la busca, lo que requiere permitir que el tiempo sane sin culparse incorrectamente por lo que sucedió. Más tarde, al escuchar la verdad sobre su madre, Oikura finalmente parece estar algo en paz. Ella expresa el sentimiento antes mencionado de cómo sintió que regresar a su ciudad natal le daría la oportunidad de cambiar. Este también es un punto de inflexión para Araragi. Si bien es indudable que es la historia de Oikura, incluso desde la fórmula Ouji, esto marca un momento en el que Araragi tiene que alejarse de la situación. Por lo general, el sentido de la justicia de Araragi, que también nace del desprecio por sí mismo, interferiría y lo inspiraría a tal vez presionar más a Oikura. Sin embargo, en esta situación, la audiencia ve a un Araragi que se ve obligado a dejarla ir, en parte por el hecho de que no la recordaba, pero también porque el futuro de Oikura está totalmente en sus manos. Es un maravilloso punto de partida para lo que más tarde se convertirá en Araragi confrontando su egoísta sentido de la justicia, y como siempre desea desempeñar el papel de héroe. Para redondear todo, Shinobu Mail está muy por debajo del arco anterior. Después de lo mucho que me impresionaron las historias de Sodachi, esperaba lo mejor. Toda esa esperanza abandonó mi cuerpo después de ver el primer episodio de Shinobu Mail. Hay algunos paralelismos con las típicas películas de superhéroes. Hay un gran mal que todos trabajan juntos para vencer, pero nadie cree que podrá hacerlo. Seguimos a Araragi y a Kanbaru, que continúa con su tendencia de hacer bromas e insinuaciones sexuales molestas hacia él siempre que sea posible. Es como estar solo en una habitación con un niño de 12 años, que es algo que probablemente le gustaría a Araragi. Más tarde hay un volcado de información de 20 minutos que concluye con Kanbaru y Shinobu compartiendo una pose sexual innecesaria y cruda una vez más. No voy a decir mucho sobre el final, pero definitivamente es una conclusión abierta que ya se ha visto antes. No voy a decir mucho sobre la dirección, aparte de que creo que utiliza el valor artístico como muleta. No se intenta representar las cosas tal como son, por lo que todo es abstracto. El arco de Shinobu Mail de Owari Monogatari es un arco de mucha menor calidad. Es una continuación del arco anterior de Shinobu. Llega a la aberración, los personajes se ocupan de ella con la ayuda de Koyomi Araragi, el arco del personaje se resuelve. Es tu arco estándar de la serie Monogatari. En este punto, los arcos no estándar se han vuelto más comunes que arcos como este, por lo que se siente decepcionante. Es como si estuviéramos de vuelta en Bakemonogatari. Esto no es algo tan malo, es solo que el arco anterior era tan asombroso y diferente que uno espera que el último arco de la temporada sea similar. Tomando un promedio de estos dos arcos, simplemente diría es solo más Monogatari. Owari Monogatari segunda temporada. Uno de los problemas más claros es la velocidad con la que avanza la historia, al ser tan rápido no se crea un sentido de importancia en los hechos que ocurren en la historia.
En un momento nos encontramos con una escena que pretende ser emotiva y llena de estrés y al siguiente momento el protagonista está haciendo bromas sobre la ropa interior de una menor. Y me pueden decir que eso siempre pasaba con la serie Monogatari, pero esta vez es de una manera más torpe, notoria y completamente fuera de lugar. Es realmente deprimente e insultante ver que los errores del pasado no se han corregido y no solo eso, sino que el problema se ha agravado de una manera tan estúpida que no puedes hacer nada más que pretender que no viste nada. Hubieron momentos a lo largo de la franquicia donde ya no le daba importancia a estas cosas, pero me aburría una y otra vez del mismo chiste grotesco, lo que nos lleva al siguiente problema con estos episodios, que es la repetición del mismo material de siempre. Estos episodios solo repiten los mismos chistes e ideas que en temporadas anteriores, estos episodios no innovaron en nada y ¿saben qué es peor que eso? Es que la gente detrás de este trabajo ni siquiera intenta o se preocupa por el hecho de que solo están reciclando las cosas viejas una y otra vez, están bombardeando una y otra vez con las mismas viejas ideas y bromas hasta que dices basta y ya no es divertido, ya no es innovador, ni siquiera es artísticamente agradable y nunca lo fue. Es solo un sinfín de memes que murieron hace mucho tiempo. Pretenden ser divertidos cuando solo es un montón de basura que están reciclando para no crear nada nuevo. ¿Por qué esforzarse en crear algo nuevo si con lo viejo ya basta con vender? El problema de los chistes y memes es que se desgastan y si no los repones, pierden la gracia si es que alguna vez llegasen a tener alguna gracia. Y esta temporada en concreto no hace absolutamente nada sobre eso. La temporada anterior tenía un primer arco decente donde se veía que, a su manera, se intentaba hacer las cosas de una forma más innovadora. El segundo arco es maravilloso y se notaba de verdad que se había aprendido a lo largo de los años. El tercero sí es cierto que es decepcionante, pero me conformo con los dos primeros, pero aquí volvemos a lo mismo de siempre. Es como si la tinta de Nishio y Shin se hubiese secado después del arco de Sodachi y se haya puesto a reciclar cosas anteriores. Estos episodios adolecen de no dar mucha explicación a algunos hechos importantes que ocurren en la vida de los personajes, qué conveniente es no explicar nada y solo avanzar como si esto fuera una carrera, pero el equipo de producción puede tomarse el tiempo para hacerlo, por lo que no es un problema de tiempo, simplemente les da igual, danos tu dinero y vete. Además incluye muchos personajes que solo están presentes por un breve e insignificante momento, esto es un insulto a los propios personajes y a los fans de estos personajes, una absoluta vergüenza. En otras ocasiones los personajes actúan como estereotipos y dejan claro cuáles son sus intenciones, aunque la serie quiere generar una atmósfera de misterio, pero no es un misterio si me lo cuentas todo directamente o al pie de la letra. Al menos no es un buen misterio. Estos episodios son la clara señal de que a Studio Shaft le encanta ir a lo seguro y solo quiere el dinero fácil de los fanáticos que están hambrientos de más material, más diálogos vacíos y personajes que fingen estar hablando de algo profundo cuando se trata solo de las bragas de una niñita. Los fans son muchos, comerán lo que sea, deben crear algo que guste a muchos, fácil de comer y llevarlo a sus mesas lo más rápido posible y que el resultado sea una hamburguesa y patatas fritas. Esta es una hamburguesa que en vez de tener diálogos interesantes llenos de nuevas ideas, está llena de la codicia de la gente que está en el estudio de producción, en vez de tener comedia ingeniosa y provocativa, tiene chistes sobre las tetas de una niña y en vez de desarrollar los personajes y tener cuidado con sus emociones, se ha reciclado material recién sacado de la basura. Si hay algo que detesto en cualquier medio de entretenimiento es cuando los creadores o directores tienen demasiado miedo de hacer cambios permanentes en la fórmula que los hizo populares. Este odio se exacerba cuando parecen hacer esos cambios y luego revertirlos para un final feliz. La segunda temporada de Owari Monogatari estaba demasiado asustada para apretar el gatillo especialmente en 3 ocasiones importantes, y en su lugar optó por deshacerlo o desviarse. 1. Revirtieron la muerte de Mayoi, con Araragi arrastrándola fuera del infierno. 2. Shinobu se restauró por completo, algo que se anticipó y por lo que todos estuvieron preocupados durante todo el espectáculo, pero ella decide volver a ser una niña pequeña. Siempre me había parecido un personaje muy interesante en su versión adulta y en Kizumonogatari lo disfruté mucho, pero decidieron que volviera a ser niña y a comportarse como tal porque claro, es lo que a la mayoría de los fans pedófilos les gustaría. 3. Parece que Ouji va a morir, pero por un deus ex machina en el último segundo se salva. Su muerte hubiese concluido muy bien su personaje igual que el de Shinobu y Mayoi. Pero de nuevo, se tira por el camino fácil y se decide mantener todo en el status quo.
Y lo de personaje de Gaen ya no sé qué decir. Literalmente toda su existencia en la serie es solo para brindarles a los personajes la información que necesitan, con toda la mierda de narración y sobreexposición que mencioné anteriormente. Y también será información súper privada sobre la vida de un personaje, que solo el personaje en cuestión debería saber, pero supongo que ella lo sabe todo por alguna extraña razón que nadie conoce. Es jodidamente terrible. Y nuevamente, incluso con toda esta información gratuita, todavía muchas veces se siente que no es capaz de expresar su punto con efectividad. Son múltiples episodios directos de pura exposición y explicación. Hablando de información, la serie tiene una cantidad extraña de personajes que conocen una cantidad ridícula de información que no tienen razón para saber, que resulta ser la explicación perfecta e inverosímil que se requiere constantemente. Esta serie está empezando a desgastarme. Owari Monogatari tiene mucho que ofrecer visualmente, con algunos momentos clave que demuestran cómo las técnicas de Shaft se han perfeccionado a lo largo de los años. El primer episodio en particular es quizás incluso más interesante visualmente y está escrito de manera más atractiva que cualquier otra cosa en Bakemonogatari, pero desafortunadamente ese impulso creativo parece haberse extinguido a la mitad de esta carrera. Esa disminución del estilo visual de esta temporada ciertamente no ayuda al diálogo cada vez más inflado. Puede parecer el colmo de la redundancia describir una serie basada en diálogos como Monogatari como demasiado prolija, pero ese es precisamente el problema con muchas de las escenas de Owari. Incluso los personajes con la mística de Gaen y Zuko no pueden evitar dejar de llevar un episodio y medio completo de exposición incoherente y unilateral que aún logra terminar sin haber expresado su punto principal de manera convincente. Un punto bajo particular ocurre cuando Shinobu y Kanbaru logran tener una de las conversaciones más largas de la serie en aproximadamente 6 o 7 minutos de ir en círculos y no llegar a nada. Si bien sigue siendo Monogatari, conservando muchas de las interacciones humorísticas de los personajes de sus predecesores, Owari da la sensación de hacer girar las ruedas de la serie en lugar de aportar ideas nuevas e interesantes, o construir un clímax concluyente. Una vez más, otra chica parece enamorarse perdidamente de Araragi sin una buena razón. Una vez más, nos tratan con un cazador de apariciones profesional que les explica a nuestros personajes principales exactamente cómo surgieron nuestras circunstancias actuales y cómo resolverlas. Etcétera, etcétera. Creo que el problema de escribir una serie de novelas ligeras basada en gran medida en diálogos es que, después de 20 libros, te quedas sin cosas que decir. Ya como dije antes, los chistes, gags, juegos de palabras, todo eso se tiene que ir renovando porque si no pierde la gracia. Se supone que esto es lo último de Monogatari y se tendría que ver un mínimo de evolución, pero seguimos viendo los mismos deslices pedófilos del protagonista, las mismas conversaciones inertes y redundantes que no llegan a nada y en el peor de los casos ni siquiera se concreta el punto en cuestión. La enésima chica del turno que se enamora del protagonista, etc. Todo eso es mucho desgaste. Son demasiadas temporadas viendo esas cosas y uno ya está cansado. Solo se salvan pequeños oasis de vez en cuando como Kizumonogatari, el arco de Kaikyo de Sadoko. Después la mayoría de los arcos son mediocres en el mejor de los casos. Zoku Owari Monogatari. Zoku Owari Monogatari captura los eventos que tuvieron lugar después de la segunda temporada de Owari Monogatari, y antes del epílogo de la serie, Hana Monogatari. Estamos, una vez más, arrojados a otra historia extraña que comienza con una serie aparentemente desafortunada de eventos sobrenaturales. Araragi Koyomi, que está lidiando con una crisis de identidad al graduarse de la escuela secundaria y ahora tiene problemas para seguir adelante con su vida, de alguna manera se encuentra atrapado dentro de lo que él llama el mundo del espejo. En esta versión de adentro hacia afuera de la realidad, se encuentra con todas las personas importantes para él, que ahora han cambiado fundamentalmente. Pronto aprendemos que la naturaleza de los personajes en el mundo del espejo es servir como los polos opuestos de los de nuestra realidad. Reflejan todas las características que los personajes de nuestra realidad intentaron encerrar. Durante la mayor parte del espectáculo, nos queda explorar la realidad reflejada a través de las lentes de Araragi, ya que pasa la mayor parte del tiempo interactuando con personajes invertidos mientras trata de descubrir la naturaleza del mundo en el que está atrapado. Rápidamente se da cuenta que no solo cambian los personajes, sino que su misma posición en el mundo está fuera de lugar. Y a medida que avanza la historia, parece haber un misterio más grande escondido.
El escenario parece ofrecer mucha información, tanto sobre los personajes como sobre la historia de la franquicia desde el punto de vista general, ahora que la franquicia ha llegado a su fin con la temporada anterior. Sin embargo, el programa no hace nada de eso. Así que vamos a empezar. El peaje de redundancia. El principal problema de toda continuación ordenada es su incapacidad para agregar cohesivamente nuevas ideas sin contradecirse en el proceso. Tokugawa Monogatari, sin embargo, esquiva este problema al no tener ninguna idea nueva. Observar a los personajes con una perspectiva invertida generalmente sería un gran movimiento cuando se trata del desarrollo del personaje. El problema es, sin embargo, que toda la información sobre los personajes era algo que ya sabíamos. A lo largo de la franquicia seguimos a los personajes a medida que pasaban por un camino de desarrollo similar. Fueron presentados junto con su aparición demoníaca, representando sus lados negativos y las partes de sí mismos que quieren rechazar y negar, y luego los vemos superar sus defectos, o simplemente aceptarlos y seguir adelante. Tener todo eso invertido no es más que volver a la etapa de desarrollo en la que se encontraban los personajes cuando se presentaron por primera vez. No se ganó nada nuevo en el proceso. Entonces, para encubrir tal falta de progresión, el programa busca una solución y en lugar de proporcionar progreso en la dinámica de los personajes reciben un montón de rasgos aleatorios que se supone que encajan con el escenario, pero no agregan nada sustancial. Y en lugar de usar eso para explorar personajes en un nivel más profundo, ahora que tenemos la oportunidad de ver las interacciones entre los personajes invertidos, solo tenemos una farsa de personajes aleatorios. Está repleto de filosofía de andar por las ramas, comedia horriblemente sincronizada y falta general de dirección. Lo que nos queda es una idea delgada que intenta presentarse como gigantesca al conectarse irremediablemente con todo lo que la serie construyó anteriormente. Una historia que presta más atención a navegar por su propio catálogo de personajes que a intentar escribir o desarrollarse a sí misma. A lo largo del tiempo de ejecución Tokugawa Monogatari tiene problemas constantes para mantener el ritmo y equilibrar su historia débil y su indescriptible necesidad de justificar cómo muchos personajes redundantes se incluyeron en la historia como una mera autorreferencia. Sin embargo, la peor parte de esta redundancia, como dije, es el hecho de que después de esos 6 episodios, o una película, estamos exactamente en el mismo lugar que estábamos al inicio. No solo toda la información proporcionada es algo que ya conocemos, sino que todo el progreso realizado mientras tanto resulta ser intrascendente, si es que alguna vez hubo alguno. Tokugawa Monogatari se siente más como una especie de spin-off alternativo, con el valor de un especial navideño promedio. No tiene ningún propósito excepto que te deleites con el universo conocido una vez más. Y lo peor de todo es que no utiliza dicho universo como una plataforma para explorar ideas, sino como un patio de recreo para las ya exploradas. Debo mencionar que la explicación de los elementos de la historia podría ser lo más decepcionante que haya hecho la franquicia. Todo se reduce a todo lo que apuntaba a una historia grande fue solo un sueño. El problema con este tirón de culo al estilo Aizen es que no solo deja en ridículo a la audiencia, por tratar de averiguar las respuestas, sino que también hace que toda la acumulación hasta este punto sea solo un montón de ideas para crear tensión que se resuelven mágicamente. El programa te pide enérgicamente que sigas su trama y luego te castiga por hacerlo. No sucede muy a menudo que una continuación se contradiga a sus predecesores. Tokugawa Monogatari no solo no entiende el tema principal de la serie, la gente se salva a sí misma. Nadie podría salvar a nadie más, lo contradice directamente. Lo que alguna vez fue una historia egocéntrica sobre cómo superar tus propios defectos y aceptarte a ti mismo, ahora es una historia del Mesías Araragi. Y esta severa contradicción no solo está sutilmente implícita a lo largo del programa, sino que se presenta como la conclusión misma, abofeteada en nuestras pantallas a través de un montaje final demasiado sentimental. El estilo de audio y visual se mantuvo igual que el resto de la franquicia, que es, irónicamente, la única parte coherente al respecto. Sin embargo, tengo algunas quejas. Si bien la calidad de la animación es excelente, la narrativa visual estaba extrañamente apagada. El encuadre está más preocupado por verse visualmente atractivo que por tratar de decir algo, lo cual no es común en un espectáculo de Monogatari. La banda sonora apenas se notaba y no presentaba pistas icónicas de la franquicia, ni siquiera los temas de los personajes, que serían los más adecuados teniendo en cuenta la dirección de la historia.
En conclusión, Zoku-Wari Monogatari es un doloroso ejercicio de redundancia, una vez más, que sirve como un gran ejemplo de saber parar en el momento justo antes de degenerarse. Hace todo lo posible por mantener viva la serie, acumulando la mayor cantidad de material reciclable, pero con poca o ninguna idea de lo que hacer con ello. Es un adiós muy agrio de muchos arcos seguidos de absolutamente nada. Muchos me podrán echar en cara haber sido muy duro con las últimas temporadas, pero no es para menos. La segunda temporada de Owari Monogatari presenta una nula evolución cuando yo después de tantas temporadas quiero ver esa evolución, pero solo llega a cuentagotas y seguimos con las mismas cosas de siempre después de tantos y tantos capítulos. Y Zoku-Owari Monogatari fue un esfuerzo de redundancia sin aportar nada nuevo. Como franquicia concluiría que es mediocre en general. Nunca fue capaz de mantener la calidad que de vez en cuando era capaz de mostrar. Después de algún arco o un par de ellos decentes o incluso buenos siempre se volvía a lo mismo de siempre. Y esa falta de continuidad y de constancia es lo que condena la franquicia para mí. Aparte de muchos otros detalles secundarios como el diálogo inerte el 90% de los casos, insinuaciones incestuosas, usar el arte como muleta para confundir y distraer al espectador de la verdadera naturaleza de la serie, etc.